El tema Over the Rainbow, interpretado por Keith Jarrett, trae numerosos recursos armónicos y me pareció súper interesante analizar las diferentes herramientas que utiliza para embellecer el tema original. Trae acordes menores, mayores, dominantes, con séptimas, novenas, oncenas, trencenas. También incorpora acordes suspendidos, superestructuras, como puede ser un Fa mayor 6 sobre Do, que es bastante extraño, como puede ser sería un Do mayor en ese caso, con la oncena común, o sea, no es lidio, no es oncena aumentada, o sea, la cuarta de oncena es natural, o sea que estamos en Do mayor, pero después siempre resuelve eso la tercera, que es Mi. También incluye acordes frigios, a pesar de que no esté la partitura del todo correcta, o a mi gusto por lo menos. En el caso del tema está escrito en Fa mayor, por lo cual el acorde dominante es Do séptima. En muchas partes de la partitura está cifrado como Re bemol 7 y después se aproxima a Do 7 para resolver en la tónica, que es Fa mayor. En ese caso yo, para poder memorizarlo, consideré que ese Re bemol 7 no es un Re bemol 7, sino sigue estando en el dominante, que es Do, nada más que utiliza el modo frigio, que proviene de la escala de La bemol mayor. O sea, es una especie de intercambio modal, porque Do es el tercer grado de La bemol mayor, y a pesar de ser menor, se utiliza como acorde dominante a través de esta interposición modal. En definitiva, le dejo el cifrado anotado en el video con algunos cambios de lo que indicaba la partitura, lo que para mí son correctos, o lo que me permite, para mí, mi punto de vista, esos cambios que sean necesarios para poder entender lo que estoy tocando y para poder luego memorizar y acelerar el proceso. Recuerden que saber de armonía nos agrega un plus para aprender un repertorio más avanzado de forma más acelerada, ¿no? Les dejo con el tema y espero que lo disfruten. Gracias.